Trastornos de personalidad y delito. Primero, tenemos que hacer algunas definiciones. ¿Qué es personalidad? Personalidad es la forma de ser propia de un individuo y la componen tres elementos: el temperamento, el carácter y las actitudes. Veamos estos elementos. El temperamento es el factor psíquico constitucional, innato. Es la materia prima psíquica con que el hombre llega a este mundo. Es la forma. El carácter es la forma o manera de comportarse. Es modificado por la educación, las relaciones interpersonales y el mundo que lo rodea. Es el contenido. Y por último, las actitudes, que es la predisposición de reaccionar frente a determinados objetos, situaciones o personas, y tiene tres elementos: cognitivo, afectivo y conductual. Muy someramente, el cognitivo son ideas, conceptos, en realidad sus creencias. 2. El afectivo, el placer o el displacer, cómo resuena con el entorno. Y 3. El conductual, son las acciones o manera o forma de reaccionar. Con el temperamento se nace, con el carácter realmente se adquiere y la personalidad se va construyendo. Veamos ahora más sobre personalidad. Acá tenemos que diferenciar cosas importantes entre lo que es tipos de personalidad. Tipos de personalidad con algunos rasgos de otra personalidad. Y esto es lo más frecuente. Entiéndase que no estamos hablando de dos personalidades. Y luego tenemos que entender que es acentuación de rasgos para terminar luego entendiendo los trastornos de personalidad. Veamos para comenzar someramente qué son los rasgos. Estos son conductas que se repiten ante estímulos similares. Se denominan también patrones de conducta. Todos los tenemos. ¿Qué es la acentuación de estos rasgos? Son conductas rígidas que no cambian, que persisten ante estímulos diferentes. Son identificadas y/o incomodan. Siempre incomodan completamente a los demás. Entonces ahora, ¿qué son los trastornos de personalidad? Son los rasgos, pero acentuados, desadaptativos. Es decir, los rasgos solo constituyen parte de los trastornos de personalidad cuando son inflexibles, desadaptativos y causan un deterioro funcional completamente significativo en su proyecto de vida y en algunos casos un malestar subjetivo. Ahora comencemos con los trastornos de personalidad que más o menos se han resumido de esta manera. Son trastornos porque son inflexibles ante la experiencia interna y también que se apartan significativamente de las expectativas de la cultura o sociedad de donde vive este sujeto y se inician generalmente en la adolescencia o principio de la edad adulta. Se mantienen estables a lo largo del tiempo y le genera malestar y perjuicios a la misma persona. Otra forma de decir que sería como que son conductas, rasgos inflexibles, desadaptativos que causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Ahora explicaré sobre los tipos de trastornos de personalidad. Debe entenderse como prototipos, con fines de clasificación o académicos. Comenzaré con el paranoide. Se caracteriza por la desconfianza, suspicacia que hace que interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. Referente al tipo esquizoide, su núcleo está en la desconexión
de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. El esquizotípico los caracteriza su malestar intenso en las relaciones interpersonales. Tienen además distorsiones cognitivas o perceptivas, excentricidades también del comportamiento. 4 sería la personalidad antisocial. Se les identifica por el desprecio y violación de los derechos de los demás. Personalidad límite, también conocido como trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por su inestabilidad en las relaciones interpersonales, su alteración de autoimagen, sus afectos, además, también tienen una notable impulsividad. 6 sería el trastorno histriónico de la personalidad. Se caracterizan por una emotividad intensa y una marcada demanda de atención. El trastorno narcisista de la personalidad. No pueden vibrar con el otro. Tienen falta de empatía. Además, su vida está en función de satisfacer su necesidad de admiración y grandiosidad. El 8 sería trastorno de personalidad por evitación, inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. 9 sería el trastorno de personalidad por dependencia, comportamiento sumiso y pegajoso, unas relaciones que tienen mucha necesidad de cuidado del otro. 10 sería trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Hay una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Ahora recién veamos los delitos y los trastornos de personalidad. Comenzamos con el trastorno de personalidad disocial, el pluridelincuencial, el trastorno paranoide de la personalidad. Tienen locuras pleitistas, desacato a la autoridad, injurias, amenazas, homicidio, la celotipia, calumnias por adulterio, amenazas. El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por refinada crueldad. El trastorno de personalidad obsesivo, delitos por omisión, por su obsesión, dejan de lado otras cosas importantes. El trastorno de personalidad histriónico, participan en amenazas, injurias, calumnias, también en lesiones, pero fundamentalmente son teatreros y hay incluso historia de intentos de suicidio. El trastorno de personalidad narcisista participan en lesiones por frustración. El trastorno de personalidad evitante son delitos por omisión. El trastorno de personalidad limítrofe, malversación de fondos públicos o privados y si tienen oportunidad obviamente, también tráfico de drogas, delitos sexuales, también lesiones e incluso lesiones muy graves. El trastorno de personalidad pasivo-agresivo, deserción y también agresión. Trastorno de personalidad explosivo son muy peligrosos, homicidios, lesiones, incendios, daños materiales, también suicidio. Todos los trastornos de personalidad son imputables, excepto el trastorno de personalidad fronterizo, entiéndase el trastorno límite de la personalidad, pero cuando se encuentra en estado de micropsicosis en el momento que sucedieron los hechos materia de investigación. En resumen, entender la diferencia entre una personalidad de un tipo con un rasgo adicional de otro tipo, un trastorno de personalidad y además comprender un poco sobre qué tipo de personalidad se vincula con cierto tipo de delitos fue nuestro interés en esta parte del programa.